Armonía cuartal, ¿cómo es eso? La armonía cuartal es básicamente hacer acordes que usan intervalos de cuartas, que al mismo tiempo respetan todas las reglas de la armonía tradicional, que funciona en terceras. Una sonoridad en cuartas puede usarse para tocar acordes, como McCoy Tyner o el querido Jim Hall, o para tocar melodías, como Scott Henderson, o para el caso casi todos los músicos de ese estilo. Son simplemente cuartas sobre reglas de terceras, lo cual significa que para hacer armonía cuartal necesitamos entender la armonía por terceras. A por ello. La tonalidad de Do mayor. Do, re, mi, fa, sol, la, si. 7 notas de probada eficacia. Veámoslo ahora en forma de un círculo que, si lo recorremos como las agujas del reloj, es cada vez más agudo. Si queremos construir un acorde en esta tonalidad, dicen que hay que tomar una raíz y de ahí avanzar por sucesión de terceras. Armemos entonces un acorde de Do en esta tonalidad. Do será la nota raíz o la tónica, después avanzamos a su tercera, que es la nota Mi, luego viene la tercera de Mi, que es la nota Sol, y por último subimos una tercera a partir de ese Sol y llegamos a la nota Si. Esto significa que de Do a Mi hay una tercera, de Mi a Sol también hay una tercera y de Sol a Si hay, sí, lo adivinaste, otra tercera. 3 tristes terceras comían tonos en un trigal. Lo curioso es que, aunque estas notas son todas terceras, algunas terceras son más grandes que otras. Para llegar de Do a Mi, que es su tercera, hay que hacer Do, Do sostenido, Re, Re sostenido y llegamos a Mi. 4 semitonos, que son 2 tonos enteros. Pero si ahora queremos ir de Mi a Sol, que también es su tercera, hay que hacer Mi, Fa, Fa sostenido, Sol. 3 semitonos, que son 1 tono y medio. Así que podrían haber dicho que hay terceras grandes y terceras chicas, pero vaya uno a saber por qué. Eligieron decirles terceras mayores o terceras menores. Si haces esto de armar acordes en base a una nota raíz, verás que te quedan distintas combinaciones de terceras mayores y terceras menores. Así que, por ejemplo, un acorde Maj 7 es a partir de la nota raíz, una tercera mayor, una tercera menor y una tercera mayor. En cambio, un acorde dominante es una tercera mayor, una tercera menor, pero ahora es una tercera menor. Un acorde menor es una tercera menor, una tercera mayor y una tercera menor. Y un acorde menor 7 bemol 5, el favorito de todos, es una tercera menor, otra tercera menor y por último, una tercera mayor. Distintas combinaciones de terceras mayores y terceras menores forman los distintos tipos de acordes. Podemos ver los intervalos no en base a una nota con la otra, sino como una distancia entre la nota raíz y cada una de las demás notas del acorde. A partir de la nota Do, la nota Mi es la tercera, la nota Sol es la quinta y la nota Si es la séptima. Esto significaría que es una tercera mayor, una quinta justa y una séptima mayor. Do, Mi, Sol, Si, que para ahorrar saliva y dar flexibilidad, simplemente llamamos Do Maj 7. Esta cuestión de que los acordes se arman a partir de una raíz, a la que luego se le suman notas usando el intervalo de terceras, viene en parte de costumbres culturales, pero fundamentalmente de reglas objetivas de la física. Reglas que Pitágoras, entre otros, descubrió hace ya muchísimo tiempo, y que forman la base de lo que nuestro oído escucha como consonante y como disonante. Pero entonces, si a nuestro oído le gustan tanto las terceras, ¿cómo podemos hacer para construir acordes que usen cuartas y no terceras como intervalo preponderante? Eso, amigas y amigos, es de lo que se tratará la segunda parte de esta serie de videos acerca de armonía cuartal.